Amén. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buen día, ¿cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días. Aquí estamos un día más en nuestro devocional de Salmos. A continuación, buenos días. Continuación de Salmos, nuestro devocional diario. Bendiciones, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Buen día, placer nuevamente poder comenzar esta mañana entregándole al Señor nuestras primicias del día, con nuestros devocionales, leyendo la palabra del Señor. ¿Verdad? Sabemos que nada es neutro, entonces no que hagamos, no porque estemos haciendo Dios hacer, pero creemos en el poder que hay en la palabra, en el poder que hay en consagrar al Señor nuestro inicio del día, ¿verdad? Y meditando en la palabra del Señor, meditando en aquello que el Señor quiere hablarnos hoy a través de los salmos, que es el devocional diario que estamos haciendo, mejor dicho, de martes a viernes, durante la semana. Amén. Buen día entonces, los que están ahí, ¿cómo han pasado? ¿Todo bien? Y vamos a comenzar con nuestra lectura entonces diaria de los salmos. Salmos 14. Hoy entramos en el Salmo 14. Dice así el título del Salmo: Necedad y corrupción del hombre. Al músico principal, Salmo de David. Capítulo 14, primer versículo del Salmo, allí, Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? Y aquí en este salmo que estamos meditando, cuando el salmista está hablando de necio, no está hablando simplemente de aquel necio intelectual, porque en la Biblia se aplica necio. Nosotros vemos Proverbios hablando mucho de los necios, hablando de aquel que ignora una verdad, aquel que, por ejemplo, sabe o conoce ciertos principios, pero en su necedad, o sea, en su ignorancia o en su deseo de no querer saber, la persona se vuelve necio. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí necio, cuando habla de necio, se refiere más a moral de que intelectual. Buen día, buen día. Necedad aquí entonces es algo más moral que intelectual. El necio no quiere decir, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, no es que no haya Dios, es que el necio en su corazón dice, no hay Dios. O sea, el necio no quiere reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Él no quiere reconocer en su corazón. Dice, en otras palabras, lo que el necio está diciendo aquí es que no es que no haya Dios, sino que no hay Dios para mí. El necio en su corazón está diciendo, no hay Dios para mí. O sea, yo no acepto, no reconozco que haya un Dios. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Se han corrompido los necios, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sí, Romanos 1:22, dice así Romanos 1:22.
el libro de Romanos, primer capítulo, Romanos 1:22 dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces el salmista decía aquí en el Salmo 14, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Y allí en Romanos capítulo 1:22 que leíamos, dice y en adelante, decía, han cambiado la gloria de Dios por cosas abominables. O sea, el necio dice no hay Dios, y por el solo hecho de decir que no hay Dios, la Biblia dice que ellos, sus obras han hecho abominables, han cambiado la imagen de Dios para adorar cualquier otra cosa, menos a Dios. En vez de su corazón estar inclinado a Dios, el corazón de ellos se inclina para adorar cualquier cosa, menos al Señor. Y dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces dice, Jehová miró desde los cielos para ver si había alguien que buscara al Señor, sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el Señor miró desde los cielos para ver si había algún entendido, si había algún sabio, si había alguien que buscara al Señor. Y dice que no encontró, no había nadie que buscase al Señor. Todos se habían desviado y a una se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí dice, continúa allí en el versículo 4, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Entonces aquí el necio que estaba hablando el salmista se refiere a aquel que nosotros hoy conocemos como ateo, aquel que niega la existencia del Señor, aquel que dice no, Dios no existe, y adoran o buscan cualquier otra cosa, siguen cualquier otra cosa menos a Dios. Y aquí dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. O sea, lo que nosotros estábamos leyendo en los salmos anteriores sobre aquellos que no usaban de misericordia, aquellos que eran injustos, aquellos que eran malos, inicuos, que el salmista hablaba en los salmos anteriores, aquellos que hacían maldad sin importarle el nivel de la maldad. Y él dice aquí, son malos, son necios, ¿verdad? Y parece como que si no tuviesen remordimiento, y aún así de azotar, de maltratar al justo, como si no tuviesen remordimiento, sin pesar, y tienen una conciencia de deleite. O sea, ellos devoran a mi pueblo como si comiesen pan. O sea, tienen placer en masacrar, es lo que decía el salmista. Tienen placer en masacrar a aquellos que invocan al Señor, aquellos que aman al Señor. Y él dice, no tienen piedad, no tienen misericordia. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos.
Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la generación de los justos. Entonces son ateos, dice la Biblia aquí en el versículo anterior, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Entonces el impío, aquel que no teme al Señor, el limpio, aquel que no teme al Señor, aquel que devora a los justos como sin remordimiento, aquel que el salmista colocaba, aquel que pisa, aquel que dice que no existe Dios, aquel que niega la existencia del Señor, dice, temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. O sea, las personas tienen que verán el Dios que nosotros servimos, verán que el Dios que nosotros servimos es un Dios, ¿verdad?, que nos protege, que nos guarda, es un Dios que está con nosotros. Entonces, como hemos meditado en todos los salmos anteriores, ¿verdad?, Dios está con nosotros, Dios es justo, Él nos prometió que no nos desampararía, Él nos prometió que no nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en aquellos momentos cuando nosotros sentimos que no hay Dios, ¿verdad? Aquí el necio decía, Dios no existe Dios. El necio ignoraba, el necio negaba la presencia de Dios, negaba la existencia de un Dios. Pero nosotros sabemos que Dios está, que Dios existe. Nosotros confiamos en Dios en todas nuestras situaciones. Nosotros creemos y nuestra esperanza está en Él. Dice allí el versículo 6, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Se han burlado del consejo del pobre. Y aquí, cuando hablamos pobre, no es pobre de riqueza, no es pobre de bienes materiales, ¿verdad? Aquí cuando hablamos del pobre, estábamos hablando de aquellos que eran oprimidos por los necios, de aquellos que eran azotados, que eran injuriados, que eran oprimidos por aquellos perversos, aquellos que negaban la existencia de Dios. Aquellos pobres son aquellos cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Jesús no se estaba refiriendo tampoco a aquellos pobres financieramente, de recursos financieros, ¿verdad? Pobre aquel que reconoce su escasez, su necesidad de Dios. En este caso, pobre aquel que reconoce que él necesita de Dios, que él depende de Dios, ¿verdad? Que se deshace, o sea, que deja, ¿verdad?, que abre mano de aquello que piensa que él tiene y reconoce que Dios es todo lo que él tiene, ¿verdad?, que Dios es el que está en el control de su vida, que Dios es el que me guarda. Y dice aquí entonces, del consejo del pobre se han burlado, o sea, de aquello que nosotros creemos, de aquello que usted cree, de aquello que usted confiesa, de aquello que usted habla, aquello que usted dice que Dios está haciendo en su vida, de aquello que usted dice que Dios hará en su vida. Muchas veces las personas, aquellos que no temen a Dios, se van a levantar para burlarse de usted, para criticarlo, para que en los momentos de dificultad o en los momentos de lucha o de pruebas, como decíamos los salmos anteriores, digan dónde está tu Dios, dónde está el Dios que vos servís. ¿Por qué es que el Dios que vos servís no hace o no hizo tal cosa? ¿Por qué es que el Dios que vos servís tiene poder para hacer tantas cosas, pero por qué no obra a tu favor? ¿Por qué es que no te bendice en tal y en tal área? Entonces muchos se levantarán para burlarse, pero dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es nuestra esperanza. El Señor es nuestra esperanza, ¿verdad? Gloria a Dios porque tenemos una esperanza. El mundo sin Cristo, cuando pasan por momentos difíciles, por problemas,
lo primero que ellos piensan es desaparecer de este mundo. Muchos llegan inclusive a quitarse sus vidas en momentos de crisis, a veces crisis financiera, crisis en los hogares, crisis en la familia. Hemos visto cada atrocidades que se escuchan hoy en día, por ejemplo, padres que se quitan su vida y le quitan la vida a sus hijos, a su esposa, a otros familiares que estaban cerca, porque dicen que estaba pasando por una crisis financiera, porque estaban pasando por una bancarrota, estaban pasando por una deuda y no sabían lo que hacer. Y ahí uno dice, pero ¿por qué es que la persona no solo se saca la vida de ella, sino que le quita la vida a veces a otros seres, a niños, a esposa, a familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben lo que hacer. Llegan a un punto en su vida que es tanta la desesperación, que esa desesperación se vuelve una locura, ¿verdad? Y la persona ya no mide las consecuencias de sus actitudes. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, no tiene esperanza. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque hoy nosotros tenemos una esperanza. Nuestra esperanza se llama Cristo, nuestra esperanza es el Señor. En Él esperamos, ¿verdad? En Él confiamos. Decía Job, después de haber tenido todo, después de haber tenido una vida próspera, después de haber sido rico, y en medio de toda esa riqueza, dice la palabra del Señor que Job pasó por un momento de desgracia, momentos de pérdida, donde perdió su ganado, donde perdió sus tierras, donde perdió sus riquezas, donde perdió sus propios hijos, e inclusive para completar todo eso, se agarró una enfermedad, una lepra que estaba acabando con su vida. Y al punto sus amigos, en vez de darle una palabra de ánimo, de aliento, sus amigos lo acusaban diciéndole: Job, estás pasando por eso porque algo hiciste, algún pecado cometiste. Y él decía: no cometí ningún pecado, yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo clamo a Dios, yo sirvo a Dios, no hice nada. Y los amigos de él, en vez de darle una palabra de aliento, ¿verdad?, lo desampararon. Su propia mujer, en ese momento de lucha y prueba, le dice: maldice al Dios que sirve, maldice ese Dios que crees y negalo. ¿Por qué? Porque te desamparó, porque ¿dónde está ese Dios que vos hablas tanto de él y estás pasando por ese momento de lucha, de prueba, de enfermedad, de pérdida? ¿Dónde está ese Dios que vos servís? Y él dice: si yo acepto todo lo bueno de Dios, ¿no aceptaría lo malo también? Y ahí dice entonces Job: aunque él me matare, aunque Dios quitase mi vida, en él yo esperaré. O sea, en Él está mi esperanza, en Él está mi confianza. Nuestra confianza está en Dios, nuestra esperanza está en Él. Que aunque pasemos por momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de luchas, Él es nuestra esperanza. Él nos consuela, Él nos fortalece en los momentos de prueba. ¿Verdad? Él dice: ellos se burlan de los consejos del pobre, pero Jehová es nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, en el Señor está nuestra confianza, en Él esperamos, en Él confiamos. Y continúa allí en el versículo 7: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y aquí ya el salmista David hace una exclamación: oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jehová y se alegrará Israel. Allí en Isaías capítulo 62, Isaías un poquito más adelante, capítulo 62 dice así, Isaías 62, 11 y 12, dice así: he aquí Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador,
He aquí entonces, aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseable, no desamparada. Entonces Isaías aquí estaba trayendo una palabra profética, ¿verdad? Isaías, hace miles de años antes de la venida de Cristo, él ya estaba profetizando el regreso de Cristo, estaba profetizando, mejor dicho, la venida de Cristo. Dice aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. O sea, el pueblo de Israel fue un pueblo azotado muchas veces. El pueblo de Israel fue un pueblo oprimido. El pueblo de Israel fue llevado cautivo muchas veces. Y muchas veces sabemos que fue por causa de ellos desviarse del Señor, de ellos abandonar a Dios, ¿verdad? Muchas veces abandonaron a Dios y Dios permitía que otros pueblos viniesen y los llevasen cautivo. Y decía aquí entonces en Isaías donde leíamos, díganle a la hija de Sión, díganle, no sea, al pueblo de Israel, y en este caso a nosotros, aquellos que confiamos en el Señor o aquellos que aún no conocen al Señor, díganle, ¿verdad? Ya viene su Salvador. Aquí decía el salmista miles de años antes, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Envía, Señor, la salvación para Israel. Miles de años antes. Allí Isaías decía, díganle a la hija de Israel. O podríamos decir, díganle también aquí al clamor, en respuesta al clamor del salmista. He aquí, el Salvador viene y con él su recompensa. Entonces hoy nuestra esperanza es decirle al mundo, como decíamos que está sin esperanza, he aquí que nuestro Salvador vive, he aquí que nuestro Salvador viene, he aquí que nuestro Salvador va a socorrer a aquellos que lo buscan. He aquí que nuestro Salvador es nuestra esperanza. ¿Verdad? Lo que decía allí, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Cuando el Señor hiciese volver los cautivos de su pueblo. Y aquí el salmista no estaba hablando de los cautivos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, sino aquellos que estaban cautivos por causa de ignorar la confianza del Señor, por causa de la opresión de los hombres malos y perversos, por causa de aquellos que se levantaron contra ellos, por causa de lo que ellos profesaban, ellos creían. Amén. Dice la palabra entonces, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Nos gozaremos y nos alegramos porque miles de años antes el salmista decía, oh, que de Sión saliera la salvación. Pero hoy nosotros podemos decir, oh, de Sión ya salió nuestra salvación. De Sión ya vino nuestro Salvador. Cristo nuestra salvación. Jesús es nuestro Salvador. Y como hemos dicho estos días anteriores y siempre decimos, cuando la Biblia habla de salvación, no es salvación del pecado, no es salvación simplemente para una vida eterna, ¿verdad? Salvación es salvación de la impiedad, salvación es salvación de la iniquidad, salvación es salvación de la enfermedad, salvación de la pobreza, de la miseria, salvación de los problemas que estamos enfrentando. Dice la palabra entonces, de Sión saldrá, y nosotros decimos hoy en esta mañana, de Sión ya salió nuestro Salvador, Jesús, su Salvador, aquel que es nuestra esperanza, aquel que nos puede dar una esperanza, aquel que puede darnos confianza de que Él está en el control de todas las cosas, de que nada se escapa de sus manos, de que nada se escapa de su control. Ese ya vino, ese Jesús, Él está con nosotros, amén.
gloria a Dios por nuestro Salvador, gloria a Dios porque tenemos esperanza, gloria a Dios porque aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cuando muchas veces enfrentamos circunstancias que no sabemos lo que hacer, tenemos un Salvador, tenemos alguien que nos da esperanza, tenemos alguien que nos fortalece, amén. Yo me gustaría en este momento, en estos minutos final, orar por ti, bendecir, declarar sobre tu vida esa esperanza. Yo no sé qué situación puedas estar enfrentando, no sé cuál es la lucha que puedas estar enfrentando, no sé cuál es el problema que pueda estar pasando en este momento, pero creemos en nuestro Salvador, creemos que Dios está con nosotros, creemos que Él no nos dejó ni nos desamparó, porque su promesa es: estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los voy a dejar, no los voy a desamparar. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana yo coloco, Señor, la vida de mis hermanos que aquí están conmigo, Señor, que están en esta mañana juntos delante de ti. Aquellos que irán a escuchar tal vez este mensaje, este audio, irán a escuchar este video, irán a verlo en alguno de los canales. Señor, yo quiero bendecir su vida. Quiero darle una palabra de ánimo, aliento. Señor, nuestro Salvador está con nosotros. Nuestro Salvador es nuestra esperanza. Él te fortalecerá en el día malo, en el día de luchas y dificultades. Él estará contigo, es su promesa. Nuestro Consolador, aquel que nos fortalece, aquel que nos da fuerza, está con nosotros. Yo quiero bendecir tu día. Yo quiero declarar un día de victoria. Yo quiero declarar que tu día será un día bendecido porque el Señor está contigo. No importa lo que estés enfrentando, el Señor te fortalecerá. No importa las luchas que puedas estar enfrentando, el Señor es tu fuerza, es nuestra fuerza. El Señor es tu escudo. Yo declaro tu día en esta mañana, en el día de hoy, tu día, un día bendecido, un día de victoria. Declaro un día donde verás la mano del Señor en toda ocasión. Dice la Biblia: si pasares por el fuego no te quemarás, si pasares por las aguas no te ahogarás, porque el Señor está contigo. Entonces el Señor te bendiga, te dé un día lleno de victoria, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, donde vayas, si estás saliendo a trabajar o vas a salir a trabajar, si ya estás trabajando, que el Señor bendiga allí donde estás en tu trabajo, que el Señor te bendiga si estás yendo para los estudios, la escuela, el liceo, la UTU, si estás en tu casa, si trabajas allí, eres ama de casa, que el Señor te bendiga en tu casa y que puedas experimentar la gracia, el favor de Dios sobre tu vida en este día. Amén. Que el Señor los bendiga a cada uno de los hermanos. Dios los bendiga. Tatiana allí que entró también. Pierina. Allí Karina. Claudia. Sara que había entrado. Gabriela. Son las sobrinas, cuñada de Cristiane. Los sentimientos allí para la familia que ayer tuvieron la pérdida de un tío muy querido cristiano, un tío que en verdad hacía parte importante allí de la vida cristiana. Entonces, para ellos que entraron aquí también, que el Señor los consuele. La Biblia dice que el Señor es nuestro consolador, que el Señor no nos dejaría, sino que enviaría el Espíritu Santo que nos estaría consolando. Entonces allí para la familia cristiana y para los tíos, primos, para mi suegra allí, que el Señor venga a consolarlos, fortalecerlo en este momento de pérdida. Sabemos que su tío está con el Señor, está en los brazos del Señor, que está en un buen lugar, pero se siente, ¿verdad?, esa pérdida, que nadie está preparado para perder un ser querido, principalmente como era ese tío cristiano. Amén. Esté orando por la familia cristiana en general. Amén. Que el Señor los bendiga. Entonces, un día bendecido, día de victoria. Que pasen bien. Chao, chao para todos. Mil bendiciones. Amén y amén.